Bien, muy buenas tardes, colegas, funcionarios, funcionarias. El acta de la sesión número 92 se da por aprobada y el acta de la sesión número 93 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, a quien aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Una solicitud de audiencia de la Cámara de Comercio de Santiago para entregar su opinión con respecto al proyecto de ley sobre conciliación de la vida familiar y laboral. Un correo de la señora Marión Alexandra Flores, por medio de la cual solicita formalmente una intervención y apoyo respecto al derecho de tomar vacaciones, feriado legal, posterior al descanso maternal si es que coinciden las fechas de las vacaciones, de acuerdo al dictamen de la Contraloría General de la República de fecha septiembre del año 2022, para los trabajadores de la educación del sector público. Comenta que su colegio pertenece a una corporación municipal y no es posible aplicarlo, por lo que solicita sus buenos oficios para que las trabajadoras de la educación municipal pertenecientes a una corporación puedan hacer uso de sus vacaciones, dado que ahora perderían ese derecho por estar con licencia. Un correo del señor Mauricio Acevedo, quien en representación de las y los trabajadores del comercio agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, la Confederación del Comercio y Servicios y la Alianza de Trabajadores del Comercio, que juntos representan a más de 200 organizaciones, solicitan ser recibidos en audiencia a la brevedad para dar a conocer la situación que lo aqueja debido a las reiteradas extensiones horarias que sistemáticamente los centros comerciales imponen y que no se justifican, pero que lamentablemente exponen a diario la seguridad y la vida de las y los trabajadores al término de su jornada de regreso a casa. Y por último, señor presidente, un reemplazo para esta sesión. El diputado señor Hugo Rey reemplazará a la diputada señora Jimena Osandón. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente. ¿Sobre la cuenta, diputado? Sí, sobre la cuenta, sobre esta oficio o carta que llegó respecto al dictamen de la Contraloría, que los profesionales de la educación pueden hacer uso de su feriado en una época distinta a la prevista en la ley 19.070, o sea, distinta a las vacaciones, siempre que sea a continuación de su descanso maternal. Me gustaría, presidente, si podemos oficiar no solo a la ministra de Trabajo y a la Dirección del Trabajo para que estén en ello, sino que fundamentalmente al ministro de Educación para que instruya en toda la línea de educación en todo el país. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Habría acuerdo en el oficio solicitado por el diputado? Bien, entonces dirigido a las instituciones de trabajo y también al Ministerio de Educación. Palabras sobre la cuenta, palabras sobre puntos varios. Diputado. Presidente, recordarle nomás que habíamos quedado de recibir a los dirigentes de la Asociación de Taxibuses, pero sabe que yo le quiero pedir, si es posible, que ese día también citáramos al Ministerio del Trabajo, porque no se han podido reunir con ellos y han tenido una serie de postergaciones en su encuentro. Entonces quizás puede ser el punto en donde los podamos reunir y tratar de llegar a un acuerdo con ellos, porque se está produciendo una situación bastante compleja con los choferes de la Asociación de Taxibuses, porque se les está haciendo una serie de exigencias que legalmente ellos no tendrían. Entonces, por eso queremos aclarar la situación. Se está produciendo ya incluso la aplicación de multas a través de la Dirección del Trabajo. Entonces hay mucha preocupación en la Asociación de Taxibuses de Chile y si es posible que lo podamos hacer la próxima semana, ideal. Gracias. Gracias, diputado. Vamos a intentar la próxima semana también hacer 2 sesiones para que una de ellas fuese exclusivamente de audiencia. Tenemos considerado lo que usted nos solicitó. Palabras sobre la diputada. Presidente, por su intermedio el diputado Frank Sauerbaum, ¿esa solicitud de audiencia es para las asociaciones de aplicaciones o de taxibuses? Ah, yeah. ¿No las aplicaciones ya vinieron los de la... Sí, por eso le preguntaba. Ya, perfecto. No palabras sobre la cuenta, palabras sobre puntos varios, estábamos en puntos varios, perdón. Palabras sobre puntos varios. Bien.
La sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el título segundo del libro número 2 del Código del Trabajo de la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, y que regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en condiciones que indica. Estamos hablando del boletín 16.092-número 13, que se encuentra refundido con los boletines 15.106-número 13, 15.702 número 13, 15.809, número 13, 15.972, número 13, que se encuentra calificado con urgencia de suma. Tenemos para el día de hoy, considerando al Ministerio del Trabajo, 4 invitaciones. Así que vamos inmediatamente a pedirle a nuestros invitados que puedan pasar a la sala. La primera invitada es doña Rosario Navarro Betley, que viene en representación de la SOFOFA. ¿Está conectada o está presente? Que la SOFOFA ingrese. ¿Ingresan todos o no? No, solo SOFOFA. Por ticket. ¿Señora Fun? ¿Señora Fun? Sí. La señora, Hola, buenas. señora Camila. No, pero no todo, Alejandra. Alejandra, no todo, gente. No todo. No, por favor, señora Fun. Dejémoslo. Bien, le damos la bienvenida también al subsecretario del Trabajo, don Giorgio Bocardo, que viene en representación también de la ministra del Trabajo, quien no pudo asistir la jornada de hoy. Doña Rosario Navarro, quien es presidente de la SOFOFA, justificó también su participación, y en su representación se encuentra el señor Óscar Asbun, vicepresidente de SOFOFA, y la señora Camila Valenzuela Simunovich, asesora legal de políticas públicas de la misma institución. Le damos la bienvenida a ambos e inmediatamente le damos la palabra para que se puedan referir a este proyecto de ley. Don Óscar, el de abajo, ese botón. Sí. Muchas gracias, presidente, por la invitación, y muchas gracias a todos los diputados presentes por su intermedio. Bueno, tenemos una pequeña presentación, no sé si la podemos compartir, vamos a tratar de cumplir. ¿Tenemos cuánto tiempo, presidente? 15 minutos. Muy bien, vamos a tratar de cumplir. Vamos a ser flexibles, son 3 invitados. Muchas gracias. ¿Avanzamos? ¿Quién tiene el...? ¿Tú? Ya, por favor. Bueno, primero decir, dale otro, que como SOFOFA y como gremios empresariales agradecemos la invitación, que lamentablemente la agenda ha sido relativamente apretada de la comisión y hay otros gremios que no han podido participar, pero para que ustedes conozcan, esta presentación también cuenta con el apoyo de CPC y de la Cámara Nacional de Comercio, cuyo fiscal por lo demás está conectado a internet por si hay alguna pregunta específica del tema del comercio, que contrata mucha gente. Bueno, primero decir, compartimos plenamente la necesidad de que las empresas avancen en materia de mayor conciliación y también que el Estado avance en materia de políticas públicas relacionadas a conciliar mejor la vida laboral y el trabajo. Es algo además que hemos probado durante pandemia, que hay ciertas funciones que funcionan y por lo tanto valoramos positivamente, y de hecho las empresas aún tienen en modalidad híbrida de trabajo bastante extendidamente. Valoramos también la incorporación de algunos principios de parentalidad positiva, de corresponsabilidad social y del de protección a la maternidad y la paternidad, que promueve la igualdad de oportunidades. Ahí nos saltamos, parece que eso. Ahí estamos. Asimismo, ¿cierto?, estamos de acuerdo en incorporar el derecho preferente del feriado legal en el periodo de vacaciones escolares. Eso es algo que además hoy por hoy existe, o sea, es lo que normalmente hacen las empresas, obviamente tratar de compatibilizar esto de la mejor manera. Quizá no es necesaria una norma, pero no es algo que creamos que sea perjudicial, porque es algo que además es una práctica bastante extendida hoy día. Y finalmente creemos también que es positivo incorporar la posibilidad de que los trabajadores soliciten la modificación transitoria de turno o distribución de la jornada durante el periodo de vacaciones. Sin embargo, si bien compartimos la motivación, creemos que la herramienta propuesta en el proyecto de ley para conciliar la vida familiar, personal y laboral
no es la mejor solución, porque encasilla básicamente a una forma de ver la solución, que es a través del teletrabajo, cuando nosotros creemos que hay muchas formas de encontrar una solución a esto y que son distintas dependiendo de el tipo de trabajo que la persona hace, y no me refiero solamente si es compatible o no con teletrabajo, sino que el tipo de trabajo, incluso de aquellos que pueden hacer teletrabajo, pero también el tipo de cuidados que esa persona tiene que prestar y a quién. Las soluciones pueden ser diversas y por lo tanto creemos que en ese sentido, ¿cierto?, al buscar una solución única a través del teletrabajo, creemos que esto indudablemente va a generar un desincentivo a la contratación de personas que tienen esta obligación de cuidado. Esto se me adelantó, ¿no? Él está adelantado. ¿Sí? Perdón, esto es así, acá está, sí. De veras, que este ahora viene por slide, que lo teníamos con un hipervínculo, pero lo cambiamos para... Bueno, y aquí, ¿cierto?, el trabajo presencial a modalidad de distancia o teletrabajo debe ser compatible con la capacidad organizativa y de administración de la empresa. Es por lo demás lo que señala la OIT en su presentación en el Senado, y debe hacerse resguardando la potestad del empleador de organizar el trabajo en sus diferentes modalidades, considerando las necesidades de la empresa o institución para que ésta se mantenga en funcionamiento. Las causales en virtud de las cuales el empleador puede no acceder a la solicitud del trabajador que se establece en el proyecto de ley actual son sumamente limitadas y restrictivas. Por ejemplo, no se permite que, y esto es un tema que consideramos bien relevante, que por caídas, por ejemplo, en la productividad, no se pueda retractar. Porque una de las gracias que tiene el teletrabajo que tenemos hoy día, que tenemos mucho teletrabajo, es que es un acuerdo entre las partes y por lo tanto las personas que efectivamente cumplen y rinden en jornada fuera de su casa, fuera de la oficina, pero las que no cumplen, hoy día podría uno retractarse. Y eso hace que se mantenga un incentivo natural a seguir. Y hay que entender que no todas las personas actúan igual, no todas las personas son iguales. Y uno podría pensar un ejemplo paralelo, ¿cierto?, en la universidad. La universidad, todos los contenidos de la universidad están en internet, disponibles. Uno podría decir, bueno, ¿por qué, ¿para qué ya tenemos clases? Si no tenemos clases, pero lo que pasa es que la clase, ¿cierto?, la asistencia presencial ayuda particularmente a los que tienen menos aptitudes para el estudio. Ayuda porque hay un círculo virtuoso de participar, de ir, de estar con los compañeros, de estudiar juntos, cosa que, repito, no es para todos igual. Por lo tanto, creemos que uno debiese ampliar, y va a estar dentro de las propuestas, ¿cierto?, las posibilidades para la empresa poder retractarse. Después, la naturaleza de las funciones, que esa sea la razón, que la naturaleza de las funciones sea la razón, y no la necesidad de la empresa sea la razón. Eso contraviene la capacidad que tiene la organización, la empresa, de organizarse. Se da un derecho que no tiene que ver con la necesidad de la empresa, tiene que ver con la condición exclusiva del trabajador. Tengo o no tengo niños menores a 14 años. Y por eso que creemos que lamentablemente, dado que se ofrece un único mecanismo de flexibilización, que es el teletrabajo, y dado que no hay posibilidad en la ley muchas de decir que no, eso puede terminar obligando al empleador a ejercer la facultad en el momento de la contratación y no después, y eso es, por lo tanto, evitar la contratación. Entonces, faltando 500.000 empleos para tener la misma tasa de empleabilidad, parece ser una cosa que uno debiese considerar. Ahora sí, cambiamos, ¿no es cierto? Sí, aquí me enredé con la presentación. Estamos... Por el diseño del proyecto, ¿cierto? Estamos... Ya. Y esto también es relevante, se generan inequidades entre trabajadores y diferencias al interior de las empresas. No sé cuántos de ustedes han tenido experiencia en empresas, pero en general la gente al interior de las organizaciones no mira solo lo que pasa fuera de la empresa, en términos de renta, de beneficio. Eso es una de las cosas las que miran,
Pero mucho más importante que eso es lo que pasa dentro de la empresa, la equidad interna. Y aquí se crea con la ley de facto dos tipos de trabajadores. Los que tienen derecho a hacer teletrabajo porque sus funciones lo indican, y los que no pueden porque sus funciones no lo permiten. Sin perjuicio que podría haber alguien cuyas necesidades de cuidado son mucho más relevantes que las de otro, y aquí este proyecto solamente se hace cargo uno. ¿Y de quién se hace cargo? Y esto es bien importante. Cuando uno mira el quintil de ingreso de los trabajadores, ¿cierto? En el primer quintil, que es generalmente que es la gente con menos renta, es donde menos posibilidades de teletrabajo hay, porque el tipo de funciones que cumplen, los cumplen como operarios, en distintas industrias donde el teletrabajo es poco viable, y donde más posibilidades de teletrabajo hay es en el quinto quintil, ¿cierto? Que en el caso de los hombres el 60%, en estricto rigor el 65% podría hacer teletrabajo. Entonces, estamos haciendo una norma legal que no resuelve el problema de la gente con menos recursos, resuelve el problema de la gente que tiene más ingresos y que tiene una mejor calidad de trabajo, porque las características de su trabajo son tales que la verdad que cualquiera que está en la operación de una máquina preferiría estar ahí. Entonces generamos una mayor inequidad y no abordamos el problema de fondo que creemos, como digo, que hay que abordar. Después decimos, se establece una herramienta única para resolver un problema que tiene especificidades y necesidades o soluciones distintas en cada caso. Dale al siguiente. Ya. Estos son solo ejemplos, pero la jornada escolar tiene 38 horas. Vamos a una jornada laboral de 40 horas. Y el overlap de ambas es casi 100%, digamos. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿hay otras formas de resolver el problema de cuidado que no sea una jornada laboral 100% de teletrabajo? Porque el problema es que el riesgo de judicialización de la propuesta de la empresa es altísimo, porque cuando uno mira el texto, ¿cierto?, uno podría anticipar que yo, que tengo un hijo menor de 14, yo y mi señora, digamos, ¿cierto?, podríamos ambos optar a teletrabajo, estar en la casa todo el día teletrabajando y nuestro hijo de facto en el colegio, digamos. O sea, entonces la pregunta es, ¿no habrán soluciones mejores? ¿No será mejor establecer, cierto, que la empresa puede proponer soluciones distintas? Y voy a dar un ejemplo. Es súper distinto, ¿verdad?, si uno tiene un trabajador que el colegio del niño está al lado de su casa, ¿cierto?, donde no hay tiempo de traslado, porque uno podría establecer que esa persona tiene un horario diferenciado, que parte una hora antes y se va una hora antes, y está en su casa cuando el niño llegue y él mismo lo va a dejar al colegio. Entonces, hay soluciones que son compatibles con lo que hacemos hoy y no obligan a dar esta única solución de teletrabajo, porque hay que entender que una vez que uno establece como obligación dar teletrabajo, esa va a ser la solución única demandada. Entonces, uno podría, por ejemplo, ¿cierto?, si la persona tiene traslados más lejanos, pero considera como empresa que es relevante que la gente vaya a la oficina, podría considerar que la empresa tenga la opción de ofrecer transporte escolar, por ejemplo, y resolver el problema de traslado del hijo, y que la persona pueda ir a trabajar y que tenga un horario que sale más temprano de manera que esté en su casa. O sea, lo que quiero decir, hay formas de resolver, pero para eso tenemos que tener información. No podemos poner una solución única para todo el mundo. Y tener información significa que la persona que requiere el teletrabajo pueda explicar cuáles son los problemas que tiene exactamente de cuidado. Y esto va a generar, ¿cierto?, que además los dos padres van a estar teletrabajando y el hijo en el colegio durante el 80% del tiempo. Y eso parece ser una solución demasiado amplia para resolver el problema que estamos tratando de resolver. Ya. Después, no hay claridad del número de trabajadores que se verían beneficiados o afectados, ¿cierto? Hay una cifra que otorgó, entiendo que la subsecretaría, que son 100.000 trabajadores. Nosotros creemos que eso es absolutamente subdimensionado. O sea, nosotros estimamos mínimo 800.000, pero mínimo. Y voy a dar simplemente, primero es al tiro el doble, ¿verdad? Porque la ley actual que permite el teletrabajo en virtud que viene del tema del COVID, ¿verdad?,
solamente permitía que uno de los padres, a elección de la madre, fuera quien se quedaba cuidando al niño. Aquí son los dos, o sea, ya es el doble. Pero además, esa ley, aquí esta ley va a beneficiar o va a cubrir a todos los trabajadores cuyos hijos tengan menos de 14 años. Esa es la única restricción. Cualquiera que tenga hijos de 14 años y cuyo trabajo pueda, en teoría, hacerse teletrabajando, va a tener derecho. Nuestra estimación, y después lo vamos a mostrar, es alrededor de 750.000 trabajadores, más todos los que no están trabajando que podrían cumplir esa condición de los 500.000 empleos que nos falta por generar, ¿cierto? Lo va a explicar después la Camila, pero eso es un tema súper relevante porque estamos hablando de una cantidad mucho mayor de gente afectada respecto de la que se ha señalado. Sí, o afectado, porque si tú piensas, excepto que la persona va a bajar su productividad y que la empresa no puede retractarse a raíz de eso, yo pregunto, ¿qué va a pasar con esa persona en el largo plazo? Sus posibilidades de carrera, de desarrollo profesional, de ascenso, de estabilidad laboral. O sea, hay que establecer equilibrios que permitan que la persona siga sintiendo todos los incentivos para seguir trabajando, que el ánimo societatis no se pierda. Entonces, uno puede pensar beneficiado o afectado. Después, el teletrabajo además no resuelve la necesidad de cuidado, ¿cierto? Porque en los casos claros donde se requiere de verdad cuidado, cierta invalidez, el teletrabajar o no teletrabajar, o sea, si uno teletrabaja tiene que estar conectado. Si yo trabajo en un call center y a raíz de eso puedo trabajar desde mi casa, pero resulta que tengo que además estar al cuidado de una persona que de verdad requiere cuidado, no es compatible. O sea, no se puede trabajar en la casa, a pesar de que el trabajo en sí. Una compañera podría... Don Oscar, perdón que lo interrumpe, lleva 14 minutos y la sesión termina en 1 hora y todavía hay 2 invitaciones que tenemos, hay 2 audiencias que tenemos que realizar, entonces le pediría si puede ir concluyendo la presentación. Mira, vamos a pasar mejor a las propuestas, porque eso es. Además que habíamos terminado con el diagnóstico. Perdona, Camila, porque me emocioné. Sí. Pasa eso en esta comisión. Gracias, presidente. Bueno, tenemos un cuadro que muestra la experiencia comparada de 3 países, Australia, Inglaterra y España, y acá solamente quiero relevar las propuestas que tienen en los posibles pactos que pueden realizar trabajadores y empleadores de conciliación de vida laboral y familiar. Estos incluyen principalmente 3 aspectos: las horas de trabajo, el cómo distribuyo la jornada, que puede ser incluso considerando, por supuesto, los límites diarios y límites semanales de la jornada de trabajo, y también la locación, que es un elemento, la modalidad de trabajo que puede ser teletrabajo o trabajo a distancia. Estos 3 elementos son comunes en las 3 legislaciones que vimos. Y también las 3 legislaciones contemplan motivos razonables del negocio por las cuales el empleador puede no acceder a la solicitud de los trabajadores, como es el caso en los 3, por ejemplo, que si es que el arreglo solicitado por el trabajador es muy costoso o no se puede ajustar el resto del personal, o hay pérdidas en la eficiencia o productividad y tiene impactos negativos en el servicio al cliente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Bien, vamos a las propuestas en concreto. Primero proponemos que volver a utilizar el lenguaje de derecho a solicitar esta conciliación de vida personal y familiar conversa mejor con el espíritu del proyecto de ley y también es una redacción que es coherente con el resto del articulado del proyecto. Esto fue un cambio que se hizo en el Senado, pero la verdad es que quedó un poco confuso porque se plantea la obligación del empleador de ofrecer, pero al mismo tiempo se sigue hablando de un derecho y también el mecanismo de solicitud del trabajador es a solicitud de parte del trabajador, entonces creemos que queda mejor redactado con el derecho a solicitar. En segundo lugar, proponemos, al igual que las legislaciones comparadas que puedan verla con posterioridad, incorporar un criterio de antigüedad como requisito para realizar la solicitud, por ejemplo, de 26 semanas, que es el caso de Inglaterra, para que estos tengan que cumplir los trabajadores. Por supuesto, no afectaría a los trabajadores que actualmente se encuentran trabajando, pero es para el caso de las nuevas contrataciones. En tercer lugar, si puede, proponemos que la solicitud deba realizarse en base a necesidades específicas para ver también las alternativas de cómo conciliar mejor las necesidades familiares de los trabajadores con las propuestas que pueda hacer el empleador en respuesta. Siguiente. También proponemos incorporar nuevas materias a pactar
de manera que existan distintas alternativas y se consagre una verdadera flexibilidad para mejorar la conciliación de la vida personal con la vida familiar. Si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. Y acá tenemos los casos de pactos de flexibilidad, que estos pactos permiten incorporar distintas medidas de flexibilidad, que es lo que la literatura y la experiencia comparada reconoce que tiene mayores impactos para la conciliación de las necesidades familiares y personales de las personas con su trabajo. Estos pactos se refieren o permiten referirse al cuándo, al cuánto y el dónde trabajar, dónde se prestan los servicios. Y, por lo tanto, al igual que la experiencia comparada, se podría incorporar pactos de distribución de jornada, horas anualizadas, compartir turnos o funciones entre 2 o más trabajadores, permisos especiales, por ejemplo, en caso de enfermedad de los niños, entre otros. Dentro de las ventajas de estos pactos es que no solamente beneficiaría a los trabajadores que pueden realizar las funciones mediante el teletrabajo o trabajo a distancia, sino que también entrega una alternativa a los trabajadores que no necesariamente pueden realizarlo bajo esta modalidad y, por lo tanto, beneficia también a más trabajadores dentro de la empresa. Y también al pactar distintas medidas de flexibilidad que se permite que alcance de acuerdo a las necesidades propias de cada trabajador y también a su vez adaptarse a cada empresa y a las realidades de cada empresa. Acá una nota, pero se mencionó en la comisión anterior que, claro, que existen los acuerdos de conciliación de trabajo con responsabilidades familiares actualmente en nuestro código, que esto es efectivo. Sin embargo, estos se alcanzan mediante negociación colectiva y no de manera individual y tienen una tasa de uso de el 2022, entraron en vigencia solamente 88 de estos instrumentos colectivos con este tipo de acuerdos, lo que representa un 2,9%. Siguiente. Luego, en quinto lugar, creemos que la fórmula que permite que no se afecte la facultad de administración del empleador, pero que al mismo tiempo recoja estas necesidades de conciliación de vida familiar y personal, es el que se consideren motivos razonables y objetivos en consideración al negocio para que empleadores puedan no acceder a estas solicitudes, como algunas de las que enumeramos, al aumento de los costos o bajos en la eficiencia. Esto no significa que todos los trabajadores, en el fondo, si realizan teletrabajo o alguno de estos pactos, produzcan un aumento en los costos o bajas en la productividad, sino que en los casos en que esto ocurra, porque todos somos distintos y puede ocurrir, que se entregue una herramienta a los empleadores para reaccionar ante estos casos puntuales. Siguiente, por favor. Y en sexto lugar, que se establezca también como obligación para que los empleadores, cuando respondan las solicitudes de los trabajadores, sean en base a criterios objetivos, de forma fundamentada, y que se incentiven los acuerdos y evitando también de esta forma, como exigiríamos una acreditación, una fundamentación en base a criterios objetivos, se evitaría la discrecionalidad o la subjetividad en la decisión, que sabemos que puede ser un problema, en el fondo el no porque no, sino que haya un fundamento y un motivo objetivo detrás de la respuesta de los empleadores. Y por último, creemos que también es fundamental que se avance en políticas públicas que resuelvan el problema de fondo, que es el problema de cuidado, como políticas de corresponsabilidad y sala cuna universal. Un solo dato y con esto, pero el tema de las... hay un overlap de esta política con otras políticas públicas, porque uno se pregunta, bueno, y hoy día para varios trabajadores existe la sala cuna, ¿cierto?, que es hasta los 2 años. También existiría teletrabajo, o sea, son sala cuna y teletrabajo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a don Oscar Abún y a Camila Valenzuela en representación de la SOFOFA. Movimiento de Mujeres del Sector Público. Las invitamos a pasar a doña María José Zúñiga Espinosa y Ana Caneo Campillay. O sea, eso no se ha puesto nunca en duda. Muchas gracias. Muy bien, María José. Ana, le damos la bienvenida. Las mismas reglas, tienen un tiempo de 15 minutos. Vamos a ser también flexibles con eso para que puedan exponer. Ustedes tienen la palabra y el botón de abajo. Buenas tardes a todos y todas, diputados, diputadas, especialmente a quienes nos han apoyado, nos han escuchado, que es gracias a quienes estamos acá. Hemos traído una presentación para hacer más fácil este diálogo y esta explicación. Agradecemos especialmente al diputado Santana, quien nos ha amablemente invitado a esta mesa. Es un hito para nuestro movimiento, el movimiento de mujeres del sector público, pues hasta ahora no teníamos voz en ninguna parte.
somos hoy día nosotras hablando por miles de mujeres, también muchos hombres, pero mayoritariamente mujeres, pues el rol de cuidado decae principalmente en las mujeres. No digo solamente cuando tenemos hijos o hijas, sino principalmente cuando se enferma un familiar, a donde primero apuntan todas las miradas, a una hija, ¿cierto? No a un hijo. Entonces, cualquiera de nosotras es susceptible hoy día de convertirse de un momento a otro en cuidadora, incluso de un vecino o vecina, que ocurrió muchas veces en pandemia. Entonces, pertenecemos a todo tipo de tipo contractual. Hay gente de honorarios, hay gente de contrata, hay gente de planta, hay gente de Fuerzas Armadas, hay gente de estatuto docente, hay gente de estatuto administrativo, que somos la mayoría, y de municipalidades, que están totalmente invisibilizados. Vamos a ir directamente a hablar de lo que tiene que ver con respeto y derechos. ¿Qué dicen los expertos respecto a cuidados e infancia? Tenemos expertos en todas las áreas, ¿cierto? Y así como hay expertos en generar leyes, en discusiones, se hacen estas mesas de expertos, estas comisiones, también hay expertos en infancia, también hay expertos en primera infancia, hay expertos en desarrollo cerebral, de desarrollo de conexiones, hay expertos en educación. Yo aquí solamente quiero poner en un gráfico primero cuál es una jornada recomendada de un preescolar promedio, entre 4 o 5 horas. Ese preescolar llega alrededor de las 9 de la mañana, tiene un rito de inicio, saludo, una actividad, una colación compartir, una segunda quizás actividad de refuerzo y un rito de salida y término. ¿Ya? Estamos hablando de un niño que duerme alrededor de 12 horas. Lo lila sería el tiempo libre en casa para jugar, compartir, estar con sus seres significativos, y lo rojito o rosado intenso sería su jornada preescolar promedio. En el segundo gráfico podemos ver el tiempo promedio de un adulto en cuya jornada laboral es de un promedio de 9 horas, con un descanso recomendado internacionalmente de 1 hora o de media hora en algunos lugares. O sea, ni siquiera tiene la jornada de tiraje completo. Tiempos de traslado, tiempo de dormir y el tiempo de interactuar en casa es muy poco, si se puede ver ahí. Por lo tanto, si cruzamos ambos gráficos de torta, el rato en que aquellos seres significativos para este niño, niña o adolescente puede compartir con sus padres, se nos disminuye un montón. Y lo que más me gustaría destacar de esta diapositiva es el tercer gráfico, que habla del tiempo real que están viviendo nuestras infancias en este momento. Una jornada que, tal como lo dijo el expositor anterior, y yo estoy de acuerdo con él, que es lo que sucede, que supera la jornada de los padres, porque hay que sumarle a la jornada de un padre o madre o cuidador los tiempos de traslado de ese padre o madre. Estamos hablando de un niño o niña que se hace una jornada de 10 o 11 horas, mayor a lo que hacemos la mayoría de nosotros, que duerme 12 horas, que a veces duerme menos y se transan tiempos de dormir para que pueda compartir con sus seres significativos. Y miren el poquito tiempo que les queda de compartir, que sería la parte lila. Tercer gráfico, por favor. ¿Es esto humano? ¿Es esto normal? ¿Es esto lo que queremos? Yo creo que no, y los expertos dicen que no. Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra realidad? Hogares monoparentales. De nuestra organización, 8 de cada 10 mujeres son sostenedoras de su hogar. Y de esas 8, 4 son mujeres solas sosteniendo su hogar. No es una posibilidad para nosotras decir, me ajusto el cinturón o me resto el furgón escolar, porque es un furgón escolar que no existe. Es una madre que se transporta en el transporte público con sus hijos a las 6:30 de la mañana, con lo atochado que viene desde las comunas periféricas de las grandes ciudades, para llegar primero quizás a su oficina, darle algo de desayuno y dejarlo ojalá en el colegio jardín al frente de su trabajo. Y a la salida de la jornada también esperan bajo los escritorios o escondidos en alguna parte, pues los centros escolares de los centros públicos son mínimos. Una muestra, mi hospital tiene 3.500 trabajadores en promedio, sin sumar los honorarios y los externos, y tiene 30 cupos de centro escolar. Es una burla. Entonces, hogares monoparentales en su mayoría, un cuidado precarizado, estamos hablando de vecinos a los que no se les paga, de adultos mayores que debieran estar descansando, disfrutando su adultez mayor, los traslados desgastantes, que ya los dije,
la salud mental de esas personas que están cuidando y de la persona que está recargada cuidando al doble de infantes que debería quizás. Aquella hermana en que también sobreexplotamos, miramos para el lado y le metemos 2 de nuestros hijos, o la vecina. Estamos constantemente juzgadas porque a pesar de que entregamos temprano en el colegio y que entreguemos apenas abra el colegio, llegamos al justo de la hora o atrasadas lamentablemente. Entonces somos la madre que no llega. A la salida somos la madre que llega al último. Son el niño que está en todos los talleres. El niño que no le deja taller a otro niño, y además estas madres no van ni a las presentaciones de los talleres. Porque si sumamos los 6 administrativos al año, no dan para cubrir los bailes de los niños, cuando se enferman y cuidar, los controles que dicen los expertos en salud que hay que tener. Entonces no calza por ninguna parte. Tómese las vacaciones, me dirían. ¿Y en qué momento, si los expertos en salud mental dicen que nos tomemos las vacaciones completas, que descansemos y compartamos en familia? Nos tienen entre la espada y la pared. Tenemos doble y triple trabajo, pues no hay una nana en la casa. Llegamos a hacer todas las labores de casa y llegamos a hacer todo lo que los colegios y el sistema educativo quiere que también hagamos. La maqueta en conjunto, el trabajo exponer. Ahora se expone desde los 2 años sobre algún animal, que si el león tiene melena o no tiene melena. Y a aquel niño que su madre trabaja una jornada extensa se le nota. Y las tías de jardín hacen lo posible porque eso se note poco. Pero es triste. Díganme ustedes, ¿esa niña es hija de funcionaria pública o es hija de funcionario privado? ¿Tiene alguna diferencia? ¿Se le ve algún rótulo? ¿Se le ve algún superpoder? Por favor, ¿cómo podríamos saber? Para saber si tiene derecho o no tiene derecho a ser cuidada. Siguiente, por favor. No queremos diferencias. No queremos ir en una ley de reajuste ni en una ley miscelánea. No queremos ir en una ley parche. No queremos cada año estar en septiembre en ascuas porque empiezan las amenazas y las charlas masivas diciéndonos que no se sabe a diciembre qué va a pasar. No corresponde que la ley de reajuste incluya los cuidados. Eso no es. Lo normal para cualquier niño y para cualquier familia es poder tener la tranquilidad y poder proyectarse, no saber en diciembre o andar guardando vacaciones. La realidad de nuestros adultos mayores en Chile no está bien visibilizada. Tenemos el Senama y me atrevo, con mucha razón y con conocimiento, pues soy enfermera, a decir que Senama está en pañales hace 10, 15 años y no logra crecer porque si destapan la olla de los cuidados de los adultos mayores, no tenemos a dónde meterlos. 1 de cada 2 familias tiene algún adulto mayor que debiese estar bajo algún tipo de cuidado, solo en casa o cuidando a nuestros niños. Tampoco es normal ir a institucionalizar a los adultos mayores, por favor. ¿Ya? En cuanto a infancia, ya lo nombré, pero recalco, los niños cuando tienen 8 o 9 años automáticamente no se empiezan a cuidar solos, requieren aún más a sus padres. Cuando cambian de ciclo escolar, cuando pasan los 12, 13 años y entran al liceo, hoy día tenemos en el sistema escolar los liceos emblemáticos, se entra en 7º. Un niño o niña de 12 años quiere contarle lo que le pasa a sus padres. Si no le damos la posibilidad en ese momento, cuando tiene la duda, cuando está fresquita la noticia, en la noche cuando llega la mamá o el papá o la persona significativa, ese joven o niño ya buscó las respuestas en Google o en sus pares. Y luego nos lamentamos de las consecuencias de salud mental. No queremos faltar en esa instancia. Dicho entonces lo de adolescencia, hablamos personas con dependencia. La situación de hoy día de una persona puede ser que quiere trabajar en atención de público y en una ventanilla. El día de mañana, ni Dios lo quiera, se le enferma el padre o madre, un cáncer, un accidente, y se transforma, como dije antes, inmediatamente en cuidador o cuidadora. Esta ley contempla que una persona pueda pedir cambio de sus funciones porque ha cambiado su realidad. Los seres humanos somos seres dinámicos. ¿Por qué tendría que ser algo fijo? ¿Por qué una persona que es feliz atendiendo público no podría cambiarle su situación familiar y necesitar quizás en este acompañamiento hasta la muerte de 2 o 3 años de su familiar poder hacer teletrabajo o una jornada híbrida? ¿Por ser funcionaria pública no puede? ¿Porque tendría que haber tenido los cursos que ya vamos a hablar que hoy día están inventando a nivel local? Entonces, educación tiene expertos, salud tiene expertos, Senama tiene expertos, Senadis tiene expertos.
escuchemos a esos expertos y escuchemos esas necesidades y hagámonos cargo, no solamente escuchémoslo para decir que muchas gracias, lo escuchamos. Tomemos en cuenta a los expertos, hay gente que estudió como cualquier otra y que se especializó en el área. Si decimos que la familia es la base de la sociedad, es eso lo que tenemos que hoy día proteger. Siguiente, por favor. Esperemos que termine. Siguiente, muchas gracias. ¿Cuáles son las deficiencias del sistema que les venimos a contar hoy día, sobre todo al Ejecutivo, señor Bocardo? Tenemos la realidad del artículo 66 y 67 de la Ley de Presupuesto 2023, que no funcionan, que funcionan a nivel local con interpretaciones de la más variada índole. Tenemos mesas de trabajo interminables que se constituyen por gente que se gana un cupo por elecciones populares, pero que son de gremios, de asociaciones de funcionarios. No son expertos en salud, ni en educación, ni en salud mental, y están hoy día decidiendo por nosotros. Nosotras no queremos quedar en manos de un gremio. No hemos visto hasta ahora que en el sistema privado, cuando se legisla por una ley, por una norma, se le diga, vamos a convocar aquí a los sindicatos y le vamos a entregar a los trabajadores para que ustedes decidan y vean cómo lo hacen. O señores sindicatos, ¿ustedes quieren que la gente esté en la ley o no? ¿Y por qué nosotras quedamos en manos de los gremios? Como funcionarias públicas no tenemos la obligación de sindicalizarnos. No tenemos la obligación de estar en una asociación de funcionarios. Las asociaciones de funcionarios que han venido a hablar acá a estas mesas y a la mesa del Senado no nos representan. Solo representan hasta un máximo de un 15% de los trabajadores públicos y tiene una restricción de asociación, solo por ejemplo a nivel central. Entonces, además no bajan a sus bases las encuestas o las necesidades. Hablan por lo que ellos les parece que tiene que ser, gremialísticamente, o no sé si existe la palabra, pero no son expertos. No nos dejen, por favor, en manos de gente que no es experta. ¿Existe diferencia, como dije, en el sector privado y público? ¿Por qué? Si nuestros hijos son iguales, si todos son niños, si todos son ciudadanos o inmigrantes que también tienen los mismos derechos. ¿Por qué los tiempos de respuesta en el sistema público, Contraloría, no da tiempos y se toma todo el tiempo necesario y suficiente? ¿Por qué la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo sí tiene plazos para responder en el sistema privado? ¿Por qué estamos sometidas a decisiones arbitrarias? ¿Por qué estas contrariedades? ¿Por qué yo veo que todos escuchan y dicen, pero lo dicen en su discurso, pero nosotras quedamos aquí fuera, hay que decirlo claro, porque el Ejecutivo indicó legislar bajo Código del Trabajo, sin darnos algo en paralelo ni algo en incluido. Una mesa del sector público que no nos representa, donde no tenemos voz, donde no tenemos voto, donde no hay expertos. Cursos para poder acceder a teletrabajo. ¿Quién inventó esos cursos? ¿Quién dijo cuáles son los cursos? Pruebas. ¿Quién evalúa quién es mejor o quién es peor? ¿Quién va a rendir mejor? Cuando fue la pandemia, ¿nos dijeron algún curso o algo para hacer teletrabajo? El 70% del Estado funcionó por teletrabajo. Y ahí sí que fuimos buenas. Validaciones varias, tiempos de postulación, procesos que están haciendo prolongar por segundo año y dejando gente fuera. Respuestas anómalas, como por ejemplo, ¿me permite, por favor, si es que mi lugar va a ser artículo 66, es que no nos vemos nombrados en el 67? Un equipo de abogados, pues. Antigüedad, la persona con más antigüedad tiene derecho. Charlas, tómbolas. Y, sobre todo, y lo más grave, exponerse ante todos y exponer tu vida personal y tener que salir a dar pena para exponer tu caso a ver si te toman o no te toman teletrabajo. A tu asociación de funcionarios, ¿qué tiene que ver tu asociación de funcionarios con tu tema personal de cuidado familiar? Uno podría querer elegir no decirlo, porque se transforma luego en la niña símbolo del lugar de trabajo, en el caso social. Eso no corresponde. Voy a dar paso, por favor, a María José. Sí, María José, le voy a pedir Ana, le iba a pedir que fueran terminando por el mismo motivo por el que le pedimos al invitado anterior, porque si no, los diputados no van a alcanzar a hacer preguntas. Ya quedan... Sí, pero quedan 35 minutos y todavía está la Defensoría de las Niñas que está invitado. ¿Sí? Entonces le pediría que fueran cerrando, por favor. Voy a ser lo más breve posible. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a leer una carta que fue enviada al presidente Boric. Me llamo Amelie Lobos y tengo 8 años. Con mi mami nos fuimos a Punta Arenas el año 2019. Estuvimos solas en el estallido y pandemia.
Nos vinimos porque al fin le habían dado trabajo remoto, pero se lo quitaron en julio del año 2022. Y se tuvo que tomar sus vacaciones para poder estar con mi hermano y yo, porque vivimos en Santiago. Presidente, yo no quiero que mi mamita se vaya sola a Punta Arenas. Ella trabaja en el Ministerio de Educación hace muchos años. Yo estudio acá en Santiago y mi hermano está en la universidad, acá también. Porfa, ayúdame para que se quede con sus hijos y esposo. Estoy muy triste porque mi mamá también ha sufrido y porque hay jefes muy malos. Si ellos sabían que está con sus hijos, ¿por qué no dejan que se quede con su familia? Ella es mi hija. Nos fuimos a Punta Arenas en el año 2019, ¿ya? Yo soy funcionaria de hace 26 años de servicio. Llegué a los 18 años al Ministerio de Educación. Autorizada con trabajo remoto, porque estuve toda la pandemia, por el gobierno anterior, cosa que lo agradezco. Subsecretario de Educación del gobierno anterior. Permitió con una resolución interna que nos quedáramos, los que tenemos enfermedades crónicas, una serie de enfermedades, nosotros somos asmáticas crónicas las dos, y con eso yo me pude trasladar de Punta Arenas a Santiago, donde estaba mi esposo y mi otro hijo. Yo este relato es en representación de todas las funcionarias públicas, que son muchas, millones, que han sufrido maltrato. Me voy a centrar específicamente en el tema del teletrabajo, porque los relatos son desgarradores, ¿ya? Estaba trabajando como todo el mundo y de un día para otro me quitan el trabajo remoto. Ni un llamado, ni un tono de respeto, un mínimo, un mes antes. Estamos hablando que estoy a 3.000 kilómetros. No era irme de Viña o de Santiago a Viña. Porque a la carta mis funciones no eran teletrabajables. Lo hice toda la pandemia. Hay otra colega que está hasta el día de hoy con teletrabajo, por lo tanto en el sistema público acá sigue funcionando todo a la arbitrariedad. O sea, si quiero te cambio, si tú me caes bien te ayudo. Así funciona nuestro sistema, ¿ya? Aquí no importó el rol de cuidados, todos sabían mi situación familiar y de salud. Insisto, yo estaba autorizada por temas de salud del gobierno anterior. Algunos les mantuvieron, a la mayoría les mantuvieron esa resolución interna, yo con correos, con todo. Prueba de esto, está todo respaldado, estoy con una tutela laboral por discriminación, daño a la honra y vulneración de derechos, porque finalmente me terminan quitando todo, todas mis funciones. Hoy hay un plan piloto en el Ministerio de Educación. Uno de los requisitos, encontrarte lejos de tu trabajo presencial. Estoy a 3.000 kilómetros. Mi respuesta fue la misma, no. Le dije, me quitaron toda mi función, no tengo nada. O sea, les pido, por favor, dime alguna función. No, es que tú no son teletrabajables, insisto. Todo respaldo, hay respaldo, están colegas haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, pero están con trabajo remoto. Entonces, quiero que por favor se comprenda y se empatice con nuestra realidad. Acá todo, nosotros ni siquiera uno reclama en Contraloría, hace una denuncia, y como dijo Anita, te pueden 3 meses, 4 meses. Yo estoy con esta denuncia en Contraloría por maltrato, hace, claro, aproximadamente un año, todavía no tengo respuesta. Como si esto fuera poco, pido mi traslado, porque por razón obvia está la familia separada. O sea, yo no veo el feminismo por ninguna parte, no veo la sororidad y no veo el apoyo de este gobierno que prometió tanto. Aquí, insisto, hay una familia separada en tema del rol de cuidados y no hubo ninguna empatía en decir, ¿sabes qué? Por último, así como cambian arbitrariamente funciones, te vamos a ayudar, absolutamente nada. De hecho, se ahorraban la zona, porque yo estoy recibiendo igual la zona, la estoy recibiendo, se ahorraron hasta la zona. Cuando pido mi traslado, me lo dieron en Punta Arenas, la Seremia de Educación de la región metropolitana, me niega el traslado y dice textual: por tus antecedentes, tu experiencia y tu perfil. Soy profesora de educación diferencial, tengo muchas capacitaciones por los años que llevo, tengo diplomado, soy profesora de educación diferencial, no soy una veterinaria trabajando en el Ministerio de Educación, no sé qué perfil quería la señora. Habla de mis antecedentes, jamás he estado en un sumario, ni en una amonestación, no soy una delincuente, nunca me he visto la cara, entonces por lo menos el daño a la honra. Entonces quiero por favor que comprendan, al explicar esto, es que esta es mi situación. Hay muchas igual o peores. Aquí no hubo una empatía de decir, ella necesitaba, tiene su hija, tiene una enfermedad crónica, que les importó nada. Les trajimos unos presentes. Sí. Eli, por favor. Les trajimos 3 regalos, uno para cada poder del Estado. Lamentamos que no sean quizás lo que esperan, porque son nuestros casos. Si pudiera recibir, por favor, el del Ejecutivo, el del Legislativo,
No les pudimos traer dulcecitos, ni quete, ni nada por el estilo. Les Y trajimos el del Poder esto- Judicial, no sé si lo podría recibir la Defensoría de la Niñez, que sería como más cercano representante. Bien. Y muchas gracias. Muchas gracias, María José. Ana, yo les voy a pedir en realidad que veamos estas cosas al final. Permiso. Son los casos y las realidades de todas. Sí, está bien, si tenemos que darle continuidad a la sesión. De acuerdo, muchas gracias. Tercero, usted lo puede abrir desde vicepresidente de la Cámara, si quiere, ¿o no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bien, les voy a pedir a quienes están presentes en la sala que por favor guarden silencio con sus celulares, por un tema de respeto. Y en tercer lugar le voy a dar la palabra a nuestro tercer invitado, que es invitamos a Anuar Quesille, que es defensor de la niñez, él se excusó, pero asiste en su representación doña Pamela Meléndez, quien es directora de la Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez, y el señor Gabriel Guzmán Riquelme, quien es profesional de la Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez. Voy a pedirles... Voy a pedirle a ambos, por favor, una presentación lo más breve posible por los tiempos. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Por su intermedio, señor presidente, hago un saludo a los honorables miembros de la comisión. Voy a hacer los últimos esfuerzos para que mi voz dé lo posible, porque la he ido perdiendo durante el día. No lo pude controlar. Así que, primero agradecer la invitación y sobre todo a estas temáticas que parecieran que están en comisiones que no son de infancia o de la familia, pero que obviamente afectan a la niñez y adolescencia. La siguiente, muchas gracias. El contenido de esta presentación, la idea no es, hemos visto las presentaciones de instituciones anteriores, no es replicar, pero sí consideramos que faltaba el enfoque de niñez y adolescencia al momento de analizar este proyecto de ley. Por ende, por ahí va nuestra presentación. La anterior, por favor, para dar el marco de la presentación. Por ende, vamos a ver desde el punto de vista de derechos de niños y adolescentes cómo están incorporados en este proyecto de ley. También los aspectos positivos e inquietudes de este proyecto de ley. Lo vamos a plantear como inquietudes, no vamos a dar las soluciones. Así que, porque entendemos que este es el proceso para ir identificando aquellas soluciones y, obviamente, recomendaciones finales. La siguiente. Obviamente, el marco normativo, obviamente porque un tratado ampliamente reconocido y ratificado por Chile es la Convención sobre los Derechos del Niño, y en ese sentido la Convención establece que hay diversos garantes de derechos de la niñez y adolescencia. Y en ese sentido, la familia es un garante. El Estado es el garante principal, la sociedad civil, medios de comunicación, empresa privada, las personas en general y las comunidades en general. Para eso, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño va haciendo distintas observaciones generales que, por ejemplo, para el tema de empresa y los derechos de niños y niñas y adolescencia ha entregado recomendaciones. O, por ejemplo, para en la materia de derechos en la primera infancia ha entregado recomendaciones que son atingentes a este proyecto de ley. En ese sentido, las familias se constituyen garantes de derechos y tienen la responsabilidad particular de respetar y hacer valer la cotidianidad de los derechos de la niñez y adolescencia. Cotidianidad, es decir, en su día a día. En ese sentido, se establece en la Convención el reconocimiento de que ambos padres tienen las obligaciones del respeto de la crianza y el cuidado. Ya en 1990 ya se establece aquello. Entonces, en el artículo 18 de la Convención. La siguiente. El reconocimiento normativo de esto es la ley chilena, la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y de adolescencia. En su artículo 2 es claro en señalar y reconocer a las familias como un grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros. En ese sentido, lo reconoce especialmente fundamentales para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y debe recibir la protección y asistencia necesarias. Pero además este mismo artículo 2 en su letra I establece que corresponde a los órganos de la Administración del Estado contribuir a generar las condiciones sociales para que los padres y madres representen y representantes legales o quienes tengan el cuidado de un niño, niña o adolescente desempeñen de la mejor manera posible sus funciones en lo que respecta a la educación y crianza de ellos y ellas. Y si me permiten, también el artículo 10 de esta misma ley establece el derecho preferente de educar y de cuidar a los hijos y específicamente señala que debe ser de una manera equitativa por ambos padres. La siguiente, por favor.
En ese mismo marco, entendemos que tanto el marco internacional de los derechos humanos como el marco normativo chileno a través de la ley recién mencionada 21.430, también es necesario comprender que las políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos necesitan atender al enfoque de ciclo vital. ¿Qué quiere decir eso? Que las políticas públicas deben considerar las oportunidades, desafíos específicos y riesgos específicos que van surgiendo en cada etapa de la trayectoria de vida de todas las personas, en especial de niños, niñas y adolescentes, porque en esta etapa fundamental, tal como le decía la expositora anterior, se desarrollan elementos claves para el desarrollo tanto cognitivo, social de niños, niñas y adolescentes, pero también se pueden producir las principales brechas de desigualdad. En ese sentido, la niñez, tanto en su primera etapa, es una fase cognitiva especial de relevancia, donde se sientan las bases para el futuro cognitivo y social de niños, niñas y adolescentes. Pero también, desde este punto de enfoque en específico del enfoque del ciclo vital, se establecen que si es que no consideramos este enfoque, se pueden agrandar las desigualdades de base desde donde crece o nace un niño ni adolescente. Por ende, identificar esas bases es relevante para cualquier política pública desde el rol del Estado. En eso creemos que esta política atiende a considerar el enfoque del ciclo vital. Los niños, niñas y adolescentes, por ende, consideramos que son los principales beneficiarios de este proyecto de ley. Discúlpeme si lo señalo en una comisión del trabajo y lo saco de los trabajadores como los principales beneficiarios desde el punto de vista de la Defensoría de la Niñez y del enfoque de derecho y del ciclo vital. Niños, niñas y adolescentes son los principales beneficiarios y desde ahí donde planteamos el análisis de este proyecto de ley. Por ende, la conciliación de la vida familiar dice relación de que puedan pasar más tiempo con su familia o bien que uno de los dos padres no tenga que dejar su trabajo, por ejemplo, para poder pasar esa mayor cantidad de tiempo y, por ende, pudiendo afectar su supervivencia y desarrollo. Ahí tenemos una breve cita de CEPAL, donde habla de los efectos de esta etapa esencial de la niñez y adolescencia y entendiéndolo como un periodo donde se desarrolla y es fundamental para el desarrollo no solo presente, sino también futuro de todos los seres humanos. La siguiente, por favor. Y como encuadramos este proyecto de ley desde un punto de vista que es el beneficiario, son niños, niñas y adolescentes, por ende, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Niños y adolescentes tienen todos los derechos que les corresponde a las personas en general, pero además, por ser sujetos de especial protección y una etapa de desarrollo, tienen, a modo de ejemplo, derechos especiales. Por ejemplo, el derecho a vivir en familia y el derecho al juego y esparcimiento. Y en ese sentido, es necesario que el Estado y la familia y la sociedad tengan en consideración esos derechos específicos. Por ende, la conciliación de la vida familiar y el derecho de supervivencia y desarrollo se ven fortalecidos o vistos en este proyecto de ley, pero también hay que ver otros derechos que son afectados cuando no se considera la conciliación de vida familiar. Y ahí dejamos una cita del Comité de los Derechos del Niño en relación a este punto, respecto a la realización de los niños, niñas y adolescentes en primera infancia. Cuando las prácticas de empleo de las empresas requieren que los adultos realicen largas jornadas de trabajo, los niños de más edad, especialmente las niñas, pueden tener que asumir obligaciones domésticas y de cuidado. Que pueden asumir obligaciones domésticas y de cuidado de los niños que corresponden a sus padres y con eso afectar negativamente su derecho, por ejemplo, a la educación, al juego. Entonces, no solamente estamos hablando de derecho a vivir en familia, ¿cierto?, sino también la afectación de que si no existe conciliación de otros derechos. En ese sentido, la promoción de los derechos de niñas y adolescentes en el lugar de trabajo de sus padres, madres o personas que están a su cargo deben ser promovidos y eso lo establece el Comité de los Derechos del Niño a través de su observación general número 16. La siguiente, por favor. Ahí sí. En los aspectos positivos identificados en este proyecto de ley, consideramos un avance este proyecto, o que estemos en la discusión de este proyecto de ley, ¿ya? En el sentido de que entendemos, y de lo que hemos podido leer en los distintos mensajes, por ejemplo, el mensaje y los textos refundidos, que beneficia a la niñez y a la adolescencia desde un punto de vista de el enfoque del ciclo vital. Y además consideramos algo positivo que se haya ampliado por lo menos a través de indicaciones cuando estaba la discusión de 0 a 12 a 0 a 14 años. También
que se pudiera considerar a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. También consideramos que hay un avance desde el primer trámite constitucional, adecuándose de alguna manera a los estándares de la Ley 21.430. La siguiente. Pero hay algunas dudas que tenemos respecto al momento de leer este proyecto de ley y al momento de analizarlo. Primero hay que entender que hay beneficios o riesgos del teletrabajo y vamos a hablar en general de la flexibilización laboral. Desde un punto de vista de la empresa se puede entender como que se pueden mantener remuneraciones y evitar, por ejemplo, estos costos de traslado que podría apoyar al desarrollo integral de niños y adolescentes. La flexibilización, hay estudios que comprueban que disminuyen los niveles de estrés laboral de los cuidadores. Hay estudios comprobados y van a recibir en el oficio en los links para revisar esos estudios. Al disminuir, obviamente, el estrés, hay un mejor cuidado para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, vemos ciertos riesgos que ya han sido levantados por los expositores. Desigualdad económica en acceso a esta política. Hay que ver quiénes finalmente podrían acceder a esta política por el tipo de trabajo que se desarrollan a manera de distancia. También hay un riesgo de y no atender a el contexto que hoy día vivimos como país, que es la feminización del teletrabajo o incluso de las instancias de cuidado. La siguiente, por favor. Por ende, tenemos las siguientes dudas a resolver. Si se considera como el beneficiario de un proyecto de ley para la Defensoría de la Niñez, que son principalmente los niños, niñas y adolescentes, como el legislador y el Ejecutivo, ahí ponemos la pregunta, abordarán los distintos estatutos laborales del sector público, del sector privado, en los que trabajan padres, madres o cuidadores, ¿ya? Porque si tenemos el foco que niños, niñas y adolescentes son los beneficiarios, por ende no podemos distinguir por el estatuto laboral de sus padres o cuidadores. También otra pregunta, ¿en qué medida se adoptarán medidas, cierto, o iniciativas para no perpetuar los estereotipos de género y feminización de las labores de cuidado? Y ahí muy bien lo señalaban también expositores anteriores, que la feminización del cuidado se ve reflejado, por ejemplo, en que aquí tengo mis apuntes, que los hice un poquito desordenados. La feminización del trabajo se ve en que, por ejemplo, en la encuesta CACEN, el 50% de las jefes de hogar son mujeres. ¿Ya? Y un tercio son también familias monoparentales. Esa realidad hay que considerarla en este proyecto de ley. Y también tenemos un desafío también más bien que hay que tenerlo en consideración en relación a niños y adolescentes con discapacidad, porque según el registro de discapacidad podemos tener un universo de 56.156 niños y adolescentes que están con discapacidad, ¿cierto? Es severa. Pero según la ENDIE, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad, la última, esta cifra aumenta a 399.000 niños y adolescentes con discapacidad severa. Entonces, vamos a tener un tema ahí en el sistema registral, ¿ya? Y recomendaciones finales de este proyecto de ley, me quedan 3 minutos, por su venia, señor presidente, es visualizar, cuando estemos en la discusión de este proyecto de ley, que niños, niñas y adolescentes son los principales beneficiados. Si ponemos el foco ahí en su interés superior, quizás vamos a destrabar algunas discusiones. También tener en consideración el enfoque de niñez y adolescencia y de ciclo vital en la discusión, teniendo en consideración, obviamente, la equidad de género y respetar y efectivizar los derechos de la niñez y adolescencia, respetando su interés superior. También llamamos a poder, sabemos que está rápida la tramitación, ¿cierto? Pero si podemos llamar a otros actores relevantes para poder visibilizar los derechos de la niñez y adolescencia, en ese sentido creemos que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es importante que esté en esta discusión, junto con la Subsecretaría de la Niñez, por sus diferentes roles, ¿cierto? Y, obviamente, evitar que la norma resulte de su aprobación, si resultara de su aprobación, una fuente de discriminación entre trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, de quintiles de ingreso, o que pertenezcan al sector privado o al sector público, dado que la persona beneficiaria para la Defensoría de la Niñez son niños, niñas y adolescentes y su derecho a vivir en familia y a desarrollarse en ella, teniendo obviamente la conciliación laboral de sus cuidadores como una forma de ejercerlo, su derecho a vivir en familia, a la educación o al juego. Y
esas son las recomendaciones. Me queda un minuto, así que vamos a estar atentos a las dudas que se pudiera tener de esta presentación. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Gabriela, a pesar de no haber podido intervenir. El tiempo nos apremia un poco y yo quería darle en estos últimos 15 minutos la palabra más bien a los parlamentarios que quieran referirse, pronunciarse acerca de las exposiciones. Me pidió la palabra el diputado Undurraga. ¿Alguien más? Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Un comentario general respecto a la exposición de la SOFOFA y después una pregunta al Ejecutivo a propósito de la exposición de MOMUSEP y de la Defensoría de la Niñez. No se preocupe, presidente. El comentario respecto a lo de la SOFOFA, yo creo que la diferencia fundamental entre lo que propone la SOFOFA y lo que está en el proyecto es el empleador, es quien autoriza el teletrabajo, cualquiera de las alternativas, o si más bien rechaza y tiene que fundamentar el rechazo y a propósito de eso hace una propuesta. Porque sí está contemplado en el proyecto la posibilidad del rechazo, ¿no? Porque no está en la naturaleza de las funciones o por distintas razones. Está en el proyecto y eso es parte del acuerdo que viene desde el Senado y, por lo tanto, la proposición de alternativa. ¿Cuál es el punto? Que la carga de la prueba para el rechazo lo tiene el empleador, distinto a lo que propone la SOFOFA, que sea más bien la autorización a propósito de la experiencia comparada que nos presentaron. Entonces, yo creo que esa es la definición que vamos a tener que tomar finalmente al momento de votar, respecto a ese punto. A mí el proyecto me parece bien, ¿no? Que por supuesto siempre hay un proyecto es perfectible, pero me parece bien tal como está planteado, pero quiero poner ahí la diferencia fundamental, ¿no? Porque hay otras posibilidades, sí, las puede proponer el empleador, pero tiene que fundamentar por qué, ¿no? Entonces, eso comentario respecto a la primera exposición. Y respecto a la segunda y tercera exposición, una pregunta al Ejecutivo. Hemos planteado en esta comisión todos, que nos preocupa la situación en el sector público, toda vez que este es un proyecto de ley que regula el Código del Trabajo y a quienes se regulan por esa materia. Y esto desde la mirada de los funcionarios públicos, la segunda exposición, o desde la mirada de la niñez, la tercera exposición, uno dice, bueno, ¿qué pasa con los funcionarios públicos? El Ejecutivo nos dijo que esto iba a ir en la ley de reajuste. La ley de reajuste no es una ley anual, es una ley permanente. Lo que pasa es que se hace anualmente porque se va mejorando el indicador, pero en el resto de las materias es ley permanente, ¿no? Entonces, preguntarle al Ejecutivo, no hemos tenido tiempo de leer, son 133 páginas, la acaban de presentar, si es que esto ya viene resuelto y de esa forma viene resuelto la objeción planteada tanto en la tercera como en la segunda exposición. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Hirsch y luego el diputado Durán. Gracias, presidente. Muy breve, efectivamente, para aprovechar el tiempo. Una duda respecto de las cifras que daba la SOFOFA, que me gustaría poder aclarar. En primer lugar, decían que ambos padres pueden simultáneamente pedir el teletrabajo. Yo entiendo, y pido que se me aclare, sino que en el artículo 152, 4 bis, se habla específicamente de uno. El empleador deberá ofrecer a la persona trabajadora que durante la vigencia de la relación laboral tenga el cuidado a la persona que tenga el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad. Entonces tengo la impresión que se refiere a una persona, pero me gustaría aclararlo. Y dos, la cifra, claro, puede haber una guerra de cifra acá, pero si es que hay dudas respecto a la cifra actual de los eventuales beneficiarios, ¿por qué los 800.000? Digamos, también me parece que suponer que el 100% de los padres o madres, digamos, o alguien que está a cargo de un menor de 14, el 100% va a solicitar esto, bueno, también es arbitrario, digamos, no necesariamente el 100% le conviene la posibilidad de quedarse en la casa. Entonces, me parece que, claro, uno puede dar distintas cifras y cada una argumentarla y defenderla, digamos, pero me parece que es importante tener alguna base más sólida respecto de cuál es el número que hay. Entonces, dejo abierta esa pregunta. No la estoy discutiendo, sino que estoy solicitando tener más información. Y al Ejecutivo, la verdad es que es lo mismo que plantea el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, pero bueno, lo menciono porque también me lo había notado. ¿Cómo se va a resolver el tema del sector público? Me parece que es muy importante lo que se ha dicho acá, que este es un beneficio
para el niño, niña y adolescente, no para el cuidador, digamos. Al cuidador más bien se le permite cambiar las condiciones en que hace su trabajo, pero es porque es un beneficio, y el beneficiario son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, evidentemente no puede haber aquí discriminación en última instancia, entonces saber cómo se está o se va a resolver el tema del sector público. Eso, presidente. Gracias, diputado Hirsch. Diputado Durán. Gracias, presidente. Solo he pedido Ahí, gracias, jefe de bancada. Y líder, claro. Solo pedir la oportunidad, presidente, para reafirmar nuestro compromiso con este proyecto. Ya entendemos y creemos con toda seguridad que es un aporte en lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida laboral, familiar y personal, como se ha expuesto. Entendemos también las aprehensiones, ya que es bueno plantearlas desde parte del empresariado, ya, pero entendemos que esto ya está resuelto, ya, porque no es una imposición al empleador de tomar o aceptar la modalidad de teletrabajo en este caso, sino que es de común acuerdo. También tiene que ver la naturaleza del trabajo, y son puntos muy importantes que la ley debe consagrar, ¿ya? Dicho eso, nos cabe solamente dejarle el encargo al gobierno que este proyecto también en algún momento lo haga extensivo a los trabajadores del sector público, ¿ya? Puesto que, como se ha dicho acá, esto no es un beneficio para el trabajador, sino que es un beneficio para los niños, niñas y adolescentes que tienen el cuidado o están a cargo de un padre que trabaja o una madre que trabaja. Por lo tanto, es necesario. Hemos recibido una gran cantidad de llamados, de mensajes, de organizaciones, de trabajadores del sector público, pidiendo que nosotros votemos e incluyamos en la ley a estos trabajadores. Hay que decirles que no podemos, puesto que todo lo que tiene relación con el sector público es materia de iniciativa exclusiva del gobierno. Por lo tanto, si el gobierno no ha querido incluir o no puede incluir o no incluyó al sector público, es resorte del gobierno, no de este Parlamento, ya, para que la gente que está viendo esta sesión también en línea pueda tenerlo claro. Eso, presidente. Gracias, diputado Durán. Las dos últimas palabras, diputado Ibáñez y diputada Chicardini. ¿Le cede la palabra? Diputada Chicardini. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Quiero transmitirle al Ejecutivo que, bueno, primero valorar que se haya podido avanzar en este proyecto de ley, iniciativa que por lo demás en su minuto con el diputado Giordano se lo planteamos al gobierno y que no estaban en ese minuto las condiciones. Creo que también hay que valorar cuando se hacen los esfuerzos y se abre una ventanita para resolver un problema que es real y que afecta directamente a las mujeres de nuestro país, sin distinción. Tal como lo decía la representante de MUSEP, y es algo que primero quiero felicitar por la exposición, que fue bastante clara. Yo creo que fue brillante la puesta en escena de cómo uno transmite con la emoción lo que significa ser mujer y la discriminación que se generan en distintos espacios y en particular en el sector público, porque tenemos una deuda con el sector público en varios aspectos. 40 horas con respecto a las labores de cuidado y cómo hacemos un poco más amenos estas exigencias que nos demandan por cumplir ciertas tareas que históricamente hemos sido discriminadas y que el Estado de Chile jamás nos ha querido reconocer. Y es por eso que yo quiero hacer un llamado al gobierno a poder evaluar la apertura con respecto a considerar el sector público. De hecho, también lo hicieron ver a través de una reunión que me solicitó UFEMUCH. No sé si es que hay posibilidad, presidente, de poder recibir las mañanas, porque incluso no solo están preocupadas por no haber podido exponer, sino que además tienen una condición
diferente a lo que pasa en el sector público, entendiendo que son funcionarias municipales. Entonces sería también ideal de que antes de votar se pueda abrir ese espacio. Pero yo insisto al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, que nosotros no podemos, en este caso, generar esa incertidumbre por un anhelo que viene durante tantos años, que la pandemia de facto nos hizo entrar a la era digital y pudimos darnos cuenta que es posible compatibilizar el trabajo y también las labores de cuidado. Y que ojalá que podamos también hacer el énfasis que no solo afecta a las mujeres, sino que esto tiene que ser un labor compartido, porque hay una corresponsabilidad y tenemos la oportunidad para poder hacer justamente ese alcance. Solo quería quedarme con eso, presidente, y solo para terminar, vamos a hablar también con el ministro de Hacienda, porque en el entendido que ingresa el proyecto del reajuste del sector público, si es que no se puede hacer por esta vía, creo que estamos obligados y llamados como parlamentarios y parlamentarias a poder, ¿no es cierto?, ver si es que con las conversaciones y procesos de negociación, que paréntesis, hay un acuerdo con el sector público, pero pareciera ser de que estas aristas y temas en particular no fueron planteados sobre esta mesa, y si quedaron fuera, nosotros no podemos hacer vista gorda ni mirar para el techo, sino que esta comisión creo que tiene la obligación y la responsabilidad de poder transmitirlo también en ese debate. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Ibáñez. Diputado Leal, quedan 3 minutos, así que dependiendo de la intervención del diputado Ibáñez. Ya. Sí, gracias, diputado presidente. Ibáñez. No, solamente creo que si estamos todos de acuerdo en la Comisión de Trabajo, para hacer extensivo esto a quienes trabajan en el sector público, que no hay ninguna diferencia, alguien que presta labores de subordinación en el sector público o en el sector privado, es un trabajador igual, es un esfuerzo igual, y creo que ahí el gobierno y Hacienda particularmente debiese evaluar esta posibilidad. Yo creo que podríamos oficiar como comisión al gobierno para poder empujar esta iniciativa de forma transversal. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en esa posición. Eso es lo primero. Y lo segundo, a propósito de algunas palabras que señalan que aquí, por ejemplo, los 2 padres tendrían que estar en la casa mientras el hijo esté en el colegio. Yo creo que aquí la norma igual es clara. Habla de la naturaleza de las funciones, habla de cuidado personal, de dependencia y discapacidad, menores de 14. Yo creo que todo se articula también en función de los dictámenes que tiene hoy la Contraloría y la Dirección del Trabajo. Yo creo que aquí todas esas inquietudes se pueden saldar en función de la propia jurisprudencia. Y por lo demás, también hoy día, a propósito estaba comentando con un diputado, de viva la libertad, carajo, estamos todos tan de moda con mi ley. Esto es libertad, pues, es tiempo libre. No hay libertad sin el cuidado y sin los derechos de la niñez. Y yo creo que eso es fundamental hoy día, donde la máquina naturalmente te subordina a la crisis del tiempo y sin poder dar tiempo para lo importante. Yo creo que la productividad en ese sentido mejoraría de todas formas. Pusieron el grito en el cielo alguna vez a mediados de siglo cuando se quería luchar por las 8 horas. Yo creo que hoy día es fundamental dar este tipo de saltos y avanzar hacia un modelo distinto que proteja los cuidados. Eso, presidente. Gracias, diputado Ibáñez. Voy a pedir acuerdo para que pueda intervenir el diputado Leal, porque son las 18:40. Sí, diputado. Simplemente para reafirmar nuestro compromiso con este proyecto, decir 2 cosas. Presidente, ya están saliendo los niños de vacaciones de sus colegios, y muchas mamás están en la disyuntiva de vida que hacen con sus hijos. O cuidan a los niños o dejan de trabajar. Y por lo tanto yo creo que en el tiempo que estamos es urgente poder despachar este proyecto prontamente, porque están esperando mucho que este proyecto sea ley. Y en segundo lugar, ratificar lo que ya todos señalaron del sector público, que no podemos discriminar a los niños simplemente porque sus papás trabajan para el Estado y no trabajan para un privado. Yo creo que es una discriminación arbitraria y no tiene ninguna justificación que ocurra. Solo eso. Gracias.
Gracias, diputado Leal. Voy a pedir el acuerdo para enviar como comisión el oficio que ha solicitado el diputado Ibáñez dirigido al Ministerio de Hacienda en orden a incorporar a los funcionarios del sector público en esta condición. ¿De acuerdo? Bien, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos nuestros invitados y invitadas.